La noche caía sobre la Ciudad de México con un peso extraño, como si el aire mismo cargara con los secretos y dolores de millones de almas. El tráfico en las avenidas cercanas había disminuido, y en la altura del puente de Nonoalco, donde la ciudad parecía transformarse en un abismo de luces lejanas y sombras interminables, un hombre avanzaba con pasos inseguros. Su nombre era Daniel Herrera, y llevaba consigo no solo un cuerpo cansado, sino también un corazón que se sentía demasiado viejo para seguir luchando. El viento frío soplaba con fuerza, levantando bolsas de plástico que giraban en remolinos y golpeaban las barandillas oxidadas del puente. Los faroles iluminaban a medias su figura. Un hombre de 37 años, con la barba crecida, el saco gastado y la mirada perdida. Sus manos temblaban mientras acariciaba el metal helado de la protección. Cada respiración le pesaba como si el aire le negara alivio. Daniel no era un extraño a la desesperación. Durante los últimos años había acumulado deudas imposibles. Había visto derrumbarse su matrimonio y se había alejado de la única persona que alguna vez lo llamó papá con ternura, su hija Valeria. Aquella noche, en medio del rugido distante de la ciudad, lo invadía una certeza amarga. Su vida ya no tenía remedio. Tal vez así termine todo, murmuró para sí mismo, con voz quebrada. Miró hacia abajo. Los autos pasaban veloces, con luces que parecían destellos efímeros en un río de asfalto. Le parecía casi poético que su final fuera anónimo, absorbido por la misma ciudad que lo había tragado sin misericordia. Cerró los ojos, dejando que un torbellino de recuerdos le golpeara. Los abrazos de su madre en Oaxaca cuando era niño, las risas de Valeria en el parque de Coyoacán, la última mirada de Sofía, su exesposa, llena de reproche y cansancio. Todo eso se mezclaba con la voz cruel en su interior que le susurraba: «Ya no hay nada para ti». Y sin embargo, en ese filo de decisiones irreversibles, sintió algo extraño. Un murmullo en el viento, una sensación de que no estaba solo. Su respiración se aceleró, sus dedos apretaron con más fuerza la baranda. Algo dentro de él, muy profundo, se resistía a dar ese paso final. Antes de continuar, querido oyente, si esta historia ha captado tu atención, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta, que exploran la lucha, la fe y la redención, te acompañarán en cada capítulo. No olvides activar la campanita para que no te pierdas lo que sigue. El corazón de Daniel latía descontrolado. Se inclinó hacia adelante, pero un ruido repentino lo detuvo. No era un auto, no era el viento. Fue como un eco suave que pronunciaba su nombre. Giró la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, y vio que al otro extremo del puente, donde la luz de un farol apenas alcanzaba a brillar, se formaba una figura. El aire se volvió más ligero, y el bullicio de la ciudad pareció desvanecerse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La figura avanzaba despacio, irradiando una calma que contrastaba con el caos interior de Daniel. Él intentó retroceder confundido, pero sus pies se clavaron en el suelo. «No puede ser», susurró con un nudo en la garganta. No entendía lo que estaba viendo. ¿Era producto de su mente agotada? ¿Un sueño en medio de la vigilia? ¿O realmente alguien estaba allí acercándose con una presencia imposible de ignorar? La sensación era clara. Lo que estaba por suceder iba a cambiarlo para siempre. El puente, frío y desolado minutos antes, se había convertido en escenario de algo sobrenatural. Daniel no lo sabía todavía, pero estaba a punto de escuchar unas palabras que lo arrancarían del borde del abismo y lo empujarían hacia un destino inesperado. Daniel permanecía inmóvil, con la respiración agitada mientras aquella figura se acercaba lentamente desde el extremo del puente. Sus ojos no podían apartarse de la silueta que, a cada paso, parecía volverse más clara, más definida, como si una luz interior la envolviera y a la vez la transformara en algo imposible de confundir con un ser humano común. El murmullo del viento cambió. Ya no era el silbido frío y cortante de antes, sino un soplo suave que parecía mecer el aire alrededor. La ciudad entera, con sus claxones, gritos lejanos y motores incansables,
quedó reducida a un silencio casi sagrado. Daniel se frotó los ojos, convencido de que la fatiga y el dolor lo estaban engañando, pero cuando volvió a mirar, la figura estaba aún más cerca, y su corazón comenzó a golpear con fuerza contra el pecho. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz que se quebró al pronunciar la última sílaba. Entonces lo vio con claridad. Era un hombre vestido con túnica blanca, cuyos pliegues brillaban débilmente bajo la luz del farol. Su rostro era sereno, con una paz indescriptible que contrastaba con el caos interior de Daniel. No había en él gesto de reproche ni de juicio, solo una ternura firme, imposible de ignorar. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche, lo miraban directamente, atravesando la coraza de desesperanza que Daniel había levantado durante años. El desconocido habló, y su voz no fue como una orden, ni como un consejo humano, sino como un río de calma que penetraba hasta el alma. «Daniel, aún no es tu hora porque tu historia apenas comienza». El hombre dio un paso atrás, tambaleándose. Sentía que el suelo se le movía bajo los pies. Nadie sabía su nombre en ese lugar, nadie lo acompañaba en ese puente. Sin embargo, aquella figura lo había llamado por su nombre como si lo conociera desde siempre. «No, no puede ser», balbuceó con lágrimas ardiendo en sus ojos. Yo no tengo historia, ya la perdí toda». El hombre de blanco se acercó un poco más, y aunque la distancia seguía siendo prudente, Daniel sintió como si lo envolviera un calor inesperado, algo parecido a los abrazos de su madre en la infancia, cuando aún había seguridad y esperanza. «Tu historia no se ha terminado», replicó la voz, firme pero suave. «Estás cansado, lo sé. Has caído muchas veces, lo sé. Pero el valor de tu vida no lo decide tu dolor ni tus errores». Las palabras lo golpearon más que cualquier reproche que hubiera recibido de su exesposa, más que las burlas de quienes lo vieron fracasar, más que los juicios de su propia conciencia. Era como si alguien lo desnudara por dentro y al mismo tiempo le tendiera una mano para levantarlo. «¿Por qué yo?», susurró Daniel, casi inaudible, como un niño perdido. «¿Por qué ahora?». El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. Después, la respuesta llegó con la suavidad del viento nocturno. «Porque te amo, Daniel. Porque lo que crees perdido aún puede renacer». El hombre cayó de rodillas, abrumado por el peso de esas palabras. El frío del puente ya no lo lastimaba. Lo que lo estremecía ahora era la posibilidad de que aquello fuera real. El dolor de años, la culpa, las noches de insomnio, todo parecía encontrar un resquicio de luz en ese instante. Daniel levantó la vista otra vez, temiendo que la visión desapareciera, pero la figura seguía allí, serena, inmutable, como un faro en medio de la oscuridad. Su respiración se hizo más lenta, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la urgencia de escapar ni de rendirse. Había algo más grande, algo que aún no comprendía, pero que lo había alcanzado en el momento exacto en que estaba a punto de dejar de existir. El puente seguía siendo el mismo. La ciudad continuaba latiendo en silencio alrededor, pero dentro de Daniel algo había cambiado para siempre. Daniel permaneció unos segundos más arrodillado, sin saber si debía hablar, llorar o simplemente dejarse llevar por lo que acababa de escuchar. El eco de aquellas palabras, «Aún no es tu hora», seguía resonando en lo profundo de su mente, con una fuerza que no podía ignorar. El frío del metal en sus manos le recordó dónde estaba, y el abismo que segundos antes parecía inevitable, ahora se percibía distante, como si ya no lo llamara con la misma intensidad. Se incorporó lentamente, respirando con dificultad. Cuando volvió la vista hacia el lugar donde había visto la figura luminosa, no había nada. El puente estaba vacío, iluminado apenas por los faroles débiles que parpadeaban intermitentemente. Un silencio extraño lo envolvía, distinto al silencio desesperado de antes. Ahora era un silencio lleno de preguntas. «¿Fue real?», murmuró con voz temblorosa. «¿O estoy enloqueciendo?». Su corazón latía rápido, pero en su interior ya no ardía la idea de lanzarse al vacío. Sentía un peso diferente,
uno que lo empujaba a regresar, a dar un paso atrás. No entendía por qué, pero algo dentro de él se resistía a dejar ese lugar de la manera en que había planeado. Dio unos pasos torpes alejándose del borde. El aire parecía menos cortante, como si el viento hubiera perdido su filo. Las luces de la ciudad, que momentos antes lo hacían sentir aplastado, ahora lo miraban desde lejos como testigos de un cambio que él no terminaba de aceptar. Mientras bajaba por la rampa del puente, un olor familiar a café recién hecho se mezcló con la brisa. Levantó la mirada y distinguió un pequeño puesto improvisado en la esquina, iluminado por una lámpara amarillenta. Junto al carrito metálico, un hombre de cabello canoso limpiaba tazas y acomodaba panes en una charola. «Buenas noches», dijo el hombre al verlo acercarse, con una voz cálida y grave. «Se le ve la cara pálida, joven. ¿Quiere un café?» Daniel dudó. No tenía intención de hablar con nadie, mucho menos de compartir lo que había estado a punto de hacer. Sin embargo, algo en la mirada de aquel desconocido le transmitió confianza. Se acercó lentamente y aceptó el vaso de cartón caliente que le ofrecían. «Gracias», murmuró, tomando un sorbo. El líquido amargo lo reconfortó, devolviéndole un poco de calor al cuerpo. El hombre lo observó con atención, sin prisa. Tenía arrugas profundas en el rostro y un bigote bien cuidado que le daba un aire de dignidad serena. Vestía un suéter viejo pero limpio. Después de unos segundos de silencio, habló de nuevo. «Soy Ernesto. Trabajo por aquí desde hace años, y sé reconocer cuando alguien carga con más peso del que puede soportar». Daniel bajó la mirada, incómodo. No quería que un extraño descubriera lo que pasaba en su interior, pero la sinceridad de esas palabras lo desarmó. «No sé qué decirle», balbuceó. Solo estoy cansado». Don Ernesto asintió despacio, sin presionarlo. «Cansado. Lo entiendo. Pero míreme a mí, joven. Aquí sigo a pesar de todo. La vida a veces nos aprieta tanto que parece que nos rompe, pero también sabe darnos respiros cuando menos lo esperamos». Daniel lo escuchaba en silencio, apretando el vaso de café entre sus manos temblorosas. Había algo en aquella conversación sencilla que le devolvía un poco de cordura, como si el mundo no fuera tan hostil después de todo. «¿Sabe qué?», continuó don Ernesto, con una leve sonrisa. «La ciudad nunca duerme, pero siempre ofrece una segunda oportunidad al que la busca. Tal vez usted acaba de encontrar la suya». Daniel no respondió. Su mente seguía enredada entre lo que había visto en el puente y lo que acababa de escuchar de ese hombre. Sin embargo, en lo profundo de su pecho, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Se quedó un rato más, bebiendo lentamente, como si aquel café tuviera el poder de anclarlo a la vida. Sabía que aún no entendía nada, pero algo era seguro: no podía volver al borde de donde había estado a punto de caer. El café se había terminado, y Daniel caminaba lentamente hacia el pequeño cuarto que alquilaba en una vecindad de paredes húmedas en la colonia Guerrero. Mientras avanzaba, los recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente, como si alguien hubiera abierto una compuerta. No podía detenerlos, y en cada paso su pecho se apretaba más. Recordó Oaxaca, la tierra donde había nacido. Un pueblo pequeño, con calles empedradas y montañas que parecían custodiar la infancia de quienes crecían allí. De niño solía correr descalzo por el campo, con el olor del maíz recién cortado impregnado en la piel. Su madre, doña Carmen, le enseñaba oraciones antes de dormir, y su padre, un campesino de manos ásperas, repetía siempre: «Lo único que un hombre no debe perder nunca es la dignidad». Aquellas palabras ahora lo golpeaban como un reproche, porque Daniel sentía que lo había perdido todo: la fe, la dignidad, la confianza en sí mismo. Sin embargo, en el fondo de su memoria, todavía podía escuchar la risa clara de su infancia, los juegos con sus hermanos, las fiestas del pueblo con música de banda y comida abundante. Había sido feliz alguna vez, y eso dolía todavía más. Al llegar a la capital, cargado de sueños y con una maleta vieja,
Pensó que la ciudad lo recibiría con oportunidades. Trabajó en lo que pudo: cargador en un mercado, ayudante en una panadería, vendedor ambulante. Poco a poco logró establecerse como chofer de transporte público. No era el trabajo más cómodo, pero le dio estabilidad suficiente para enamorarse de Sofía, una joven estudiante que con su sonrisa lo iluminaba todo. Daniel recordó la primera vez que la vio en Coyoacán, comprando un libro en un puesto de la plaza. Ella lo miró de reojo y él se atrevió a invitarla a un café en una banca cercana. Fue el inicio de una historia que parecía destinada a durar para siempre. «Te prometo que voy a cuidarte», le había dicho, aquella noche en que caminaron juntos por las calles empedradas del centro histórico. El tiempo pasó y la promesa se convirtió en realidad durante algunos años. Se casaron en una pequeña iglesia, rodeados de amigos y familiares, y poco después nació Valeria, la niña que llenó de sentido la vida de Daniel. Recordó la primera vez que la cargó: diminuta, frágil, con los ojos cerrados y las manos apretadas en puños. Ese momento lo hizo llorar como nunca. «Eres mi tesoro, mi razón para luchar», susurró entonces, convencido de que nada lo derrumbaría. Pero los años trajeron dificultades. El dinero nunca fue suficiente. Las horas largas en el trabajo, los problemas con deudas que crecían y la frustración de no poder ofrecerle a su familia una vida mejor lo empujaron hacia la bebida. Lo que comenzó como una cerveza para relajarme se transformó en botellas enteras que lo hacían llegar tarde, enojado y distante. Las discusiones con Sofía se volvieron parte del día a día. Ella lo miraba con tristeza y reproche. «Daniel, así no podemos seguir», le dijo una noche, después de que él había prometido, una vez más, que cambiaría. «Lo haré, te lo juro», respondió él, con voz quebrada. Pero al día siguiente volvía a fallar. El divorcio llegó inevitable. Sofía se llevó a Valeria a vivir con sus padres en Coyoacán. Daniel quedó solo, rodeado de botellas vacías y papeles de cobros. El día en que Valeria lo miró con lágrimas y dijo: «Ya no confío en ti, papá», sintió que su mundo se desmoronaba por completo. Mientras caminaba ahora por las calles húmedas y frías, esos recuerdos lo perseguían como sombras. Sentía la culpa mordiéndole el corazón, la voz de Sofía repitiendo que ya no había remedio, y los ojos de su hija distantes, llenos de dolor. «¿De qué sirve seguir?», se dijo con rabia contenida. Pero entonces, como un eco inesperado, volvió a su mente aquella voz en el puente. «Tu historia apenas comienza». Daniel no sabía qué significaba ni cómo podía aplicarse a alguien tan roto como él. Lo único que sabía era que esas palabras lo habían alejado del borde, y esa semilla de duda sobre su final seguía latiendo en lo profundo. El amanecer encontró a Daniel con los ojos hinchados por no haber dormido. Había pasado la noche dándole vueltas a los recuerdos de su vida, a las palabras en el puente y a la sensación de que algo se había quebrado en su interior. Pero la realidad no se detiene, y con el primer rayo de sol llegó la obligación de presentarse en su trabajo como chofer de transporte público. Caminó con paso lento hasta la base donde estacionaban los microbuses. El olor a gasolina, las voces de los otros choferes discutiendo sobre las tarifas y las carreras, el bullicio típico de la colonia lo recibieron como cada día. Sin embargo, había un detalle distinto. El supervisor lo esperaba con el ceño fruncido. «Herrera», dijo con tono seco, «necesitamos hablar». Daniel tragó saliva, consciente de que la conversación no auguraba nada bueno. Lo siguió hasta una pequeña oficina improvisada, donde apenas cabían un escritorio metálico y 2 sillas. El supervisor lo miró con dureza. «Ya no podemos seguir cubriéndote. Has faltado demasiado, llegas tarde, y los pasajeros se quejan. Entiende, no es personal, pero el servicio no puede sostenerse con alguien en esas condiciones». Las palabras le golpearon como piedras. «Por favor, deme una oportunidad más», suplicó Daniel, inclinándose hacia adelante.
Le prometo que ahora sí me voy a portar bien. No volveré a faltar. El supervisor negó con la cabeza, con la expresión de alguien que ya había escuchado esa súplica demasiadas veces. No es la primera vez que dices eso. La empresa necesita responsabilidad y tú ya no la estás ofreciendo. Lo lamento. Daniel sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Su empleo era lo último que mantenía en pie una rutina mínima, lo único que le daba cierta ilusión de estabilidad. Ahora, sin ese ingreso, no tenía cómo pagar la renta ni la comida. Se levantó lentamente, con la garganta cerrada. «Entiendo», murmuró, aunque en realidad no entendía nada. Salió de la oficina tambaleándose. Afuera, el ruido del tráfico y las risas de algunos compañeros que conversaban parecían crueles, como si el mundo celebrara su derrota. Caminó sin rumbo por las calles, arrastrando los pies, con la mente invadida por pensamientos oscuros. En una esquina escuchó una voz familiar. «Daniel, oye, hermano». Era Arturo, un antiguo compañero de ruta, con quien había compartido más de una madrugada en la base. Vestía una chamarra de piel y llevaba un cigarro apagado en la mano. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos revelaban un brillo astuto, inquietante. «Me enteré de lo que pasó», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Ni te preocupes, carnal. Yo tengo una solución». Daniel lo miró con cansancio, desconfiado. «¿Solución? ¿De qué hablas?» Arturo encendió el cigarro y dio una calada antes de responder. «Conozco a unos amigos que mueven mercancía en la zona de Tepito. Nada pesado, solo transporte y entrega. Pagan mucho mejor que manejar un micro lleno de gente que ni agradece. Tú sabes manejar y eres discreto». «¿Qué dices?» Daniel frunció el ceño. Sabía lo que significaba mover mercancía en ese barrio. No eran cajas de fruta ni herramientas. Era algo que podía arruinarle la vida para siempre. «No sé, Arturo. No quiero meterme en problemas». «¿Problemas?», replicó Arturo soltando una carcajada. «Los problemas son los que tienes ahora, sin dinero, sin trabajo. Esto es oportunidad. Si no agarras algo así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir deambulando como un muerto en vida?» La tentación se clavó como un aguijón. Arturo tenía razón en una cosa: no había trabajo, no había ingresos, y la desesperación lo apretaba. Pero aceptar aquella oferta sería cruzar una línea de la que quizá nunca podría volver. «Piénsalo bien», añadió Arturo apagando el cigarro contra la pared. «Esta ciudad no da segundas oportunidades, hermano. O te subes al tren o te quedas tirado en la vía». Daniel lo observó alejarse, con la mente dividida. El eco de las palabras que había escuchado en el puente regresó con fuerza, pero la realidad lo empujaba en la dirección opuesta. Entre la voz de Jesús y la promesa oscura de Arturo, Daniel se encontraba otra vez al borde de una decisión que podía marcar su destino. Daniel pasó el resto del día con la propuesta de Arturo, martillándole en la cabeza. Caminó por las calles sin rumbo, observando los anuncios pegados en los postes que prometían empleos mal pagados, y se sintió acorralado. El estómago le rugía, y el poco dinero que tenía apenas alcanzaba para un pan y un café barato. Cada paso lo hundía más en la idea de que la ciudad lo había condenado. La noche llegó con una llovizna ligera que mojaba los techos de lámina y las banquetas resbaladizas. Daniel buscó refugio en la puerta de una pequeña iglesia de la colonia Guerrero. No lo había planeado. Simplemente sus pies lo llevaron hasta ahí. El portón estaba entreabierto, y desde dentro se escuchaba un murmullo suave de voces que rezaban. Dudó unos segundos antes de entrar. Hacía mucho tiempo que no pisaba una iglesia. Desde niño en Oaxaca no se arrodillaba frente a un altar. Sin embargo, algo lo impulsó a cruzar el umbral. El aroma a incienso y cera lo envolvió de inmediato. Los bancos de madera estaban casi vacíos, salvo por unas cuantas señoras con rosarios en la mano. Al fondo, un sacerdote recogía los libros y las velas después de la misa. Daniel se quedó de pie incómodo sin saber qué hacer. El sacerdote lo miró y con una sonrisa serena se acercó. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y mirada tranquila. «Buenas noches, hijo», saludó.
¿Te encuentras bien? Daniel dudó, pero al final respondió con voz apagada. No lo sé, padre. Estoy cansado, muy cansado. El sacerdote lo invitó a sentarse en una banca. Soy Miguel, dijo con sencillez. Si quieres hablar, te escucho. Daniel tragó saliva. No era alguien que confiara fácilmente, pero había en la voz del hombre una calma que lo desarmaba. Poco a poco comenzó a soltar fragmentos de su historia. Las deudas, la separación de Sofía, la distancia con su hija, el despido de esa misma mañana. No mencionó lo del puente, tal vez por miedo a parecer loco. El padre Miguel lo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Daniel terminó, se hizo un silencio denso. «Has cargado mucho peso solo», dijo finalmente el sacerdote. «A veces creemos que debemos enfrentar todo con nuestras propias fuerzas, y eso nos rompe. No se trata de negar el dolor, sino de aprender a perdonarnos». Daniel bajó la cabeza. «No sé cómo hacerlo. Perdí a mi familia, perdí mi trabajo, y siento que ya no valgo nada». El sacerdote lo miró con ternura. «El valor de tu vida no lo decide tu fracaso. Nadie está demasiado roto como para no levantarse. Si te atreves a dar un paso, aunque sea pequeño, Dios hará el resto». Las palabras lo estremecieron. Recordó la voz en el puente: «Tu historia apenas comienza». ¿Podía ser posible que hubiera un plan para él, más allá del desastre en que se había convertido? «No prometo nada, padre», susurró, «pero quiero intentarlo». El padre Miguel sonrió, poniendo una mano en su hombro. «Con eso basta para empezar». Le ofreció un poco de pan y café de la cocina parroquial. Daniel aceptó, agradecido. Mientras comía, sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. No era una solución mágica a sus problemas, pero era un respiro, una señal de que no estaba completamente solo. Antes de despedirse, el sacerdote lo miró con seriedad. «Recuerda, hijo, Dios no se fija en lo que perdiste, sino en lo que todavía puedes construir». Daniel salió de la iglesia bajo la llovizna tenue, con el corazón un poco más liviano. No sabía qué le esperaba al día siguiente, pero la certeza de que aún podía dar un paso diferente lo acompañaba. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas para Daniel. Aunque la charla con el padre Miguel le había dado un respiro, la realidad no tardó en recordarle que la vida en la Ciudad de México no se detenía ni por un instante. El ruido de los claxonazos, las prisas de la gente y la mirada indiferente de la mayoría lo hacían sentir pequeño, como una sombra que se deslizaba entre multitudes sin rumbo fijo. La tentación de la bebida regresó pronto. Una tarde, mientras caminaba por la colonia, el olor a cerveza escapaba de una cantina abierta y le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se detuvo en la puerta, observando a los hombres que reían con botellas en la mano, ajenos a las penas del mundo. Su garganta se secó y la ansiedad lo invadió. «Solo una, para calmarme», se dijo en voz baja, casi convencido. Pero recordó la mirada de Valeria y el peso de la promesa silenciosa que había hecho al padre Miguel. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió caminando con el corazón latiendo como si acabara de librar una batalla. La ciudad también le mostró su rostro más duro. En la colonia, un grupo de jóvenes se acercó una noche mientras él buscaba algo barato para cenar en un puesto callejero. Uno de ellos, con mirada desafiante, le bloqueó el paso. «¿Traes feria, señor?», preguntó, extendiendo la mano. Daniel negó con la cabeza nervioso. «No tengo nada». El muchacho lo empujó ligeramente, pero otro intervino. «Ya, déjalo. Mira su cara, ni para tortillas trae». Entre risas se alejaron, dejándolo con un sentimiento de humillación. No le habían robado nada, pero la sensación de vulnerabilidad lo persiguió toda la noche. Como si eso no fuera suficiente, Arturo volvió a aparecer. Lo esperó afuera de la vecindad, con la misma sonrisa confiada de siempre. «Ya pensé que te habías perdido», dijo, dándole un golpe amistoso en el hombro. «¿Y qué? ¿Vas a seguir con tu jueguito de ser bueno?
¿O ya decidiste agarrar dinero de verdad? Daniel lo miró con cansancio. Te dije que no me interesa. Arturo bufó burlón. ¿No te interesa? Mira cómo vives, hermano. No tienes ni para un buen desayuno. No te hagas el santo, porque los santos no pagan la renta. Las palabras lo hirieron. Arturo representaba la voz de la ciudad cruel, la que no daba tregua ni entendía de luchas internas. Prefiero pasar hambre, respondió Daniel con firmeza, aunque por dentro temblaba, a terminar hundido en lo que me ofreces. Arturo lo observó en silencio por unos segundos, luego sonrió con ironía. Algún día me vas a buscar, y cuando lo hagas, te vas a acordar de lo que te dije. Lo dejó con ese veneno en la mente. Daniel sabía que era verdad. La desesperación podía hacerlo volver, aunque no quisiera. Esa noche, agotado, se derrumbó en su cuarto y se quedó dormido. En sueños, el puente volvió a aparecer, pero no con la misma oscuridad de antes. La figura blanca se presentó nuevamente, iluminando el lugar. El camino angosto es difícil, pero lleva a la vida, dijo Jesús con voz suave. Daniel intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo sintió que lo miraban con compasión, como si alguien conociera cada lucha secreta que llevaba en silencio. Despertó con lágrimas en el rostro y una certeza en el pecho. No podía rendirse todavía. El entorno lo empujaba al límite, la pobreza, las tentaciones, la violencia y la presión de Arturo. Sin embargo, esa voz en sus sueños le recordaba que había un rumbo distinto, aunque estuviera lleno de obstáculos. Daniel respiró hondo, consciente de que la verdadera batalla no era contra la ciudad, ni contra Arturo, ni siquiera contra la pobreza. La batalla más grande estaba dentro de él. Después de varios días de lucha interna, Daniel tomó una decisión que lo llenaba de miedo: ir a ver a su hija. No sabía cómo lo recibiría, si lo rechazaría de inmediato o si en el fondo todavía guardaba un rincón de cariño para él. Caminó hasta Coyoacán, ese barrio lleno de calles arboladas y casas coloridas que siempre le habían parecido un refugio de paz. El contraste con su propia vida en la colonia Guerrero lo hizo sentir todavía más pequeño. Cuando llegó a la casa de los padres de Sofía, se quedó parado frente al portón verde, con el corazón golpeando en el pecho. No había planeado qué decir, solo sabía que necesitaba verla, aunque fuera de lejos. El portón se abrió de pronto y allí estaba ella, Valeria, de 12 años, con el cabello recogido en una coleta y un cuaderno en la mano. La niña se detuvo al verlo, sorprendida. «Papá», dijo con la voz entre el desconcierto y la desconfianza. Daniel sintió que el aire le faltaba. La última vez que la había visto, ella lo miraba con lágrimas de decepción. Ahora la tenía frente a él, más alta, más madura, pero con los mismos ojos grandes que había heredado de Sofía. «Hola, princesa», dijo con un nudo en la garganta. «¿Cómo estás?» Ella no respondió de inmediato. Lo miraba con cautela, como si temiera que cualquier palabra lo hiciera desaparecer. Finalmente levantó el mentón. «Bien, estudio mucho. Mamá dice que tengo que enfocarme en la escuela». Daniel asintió, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. Me alegra mucho». En ese momento apareció Sofía en la puerta, con expresión dura. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «¿Qué haces aquí, Daniel?» «Solo quería ver a mi hija», respondió él bajando la mirada. «No vengo a causar problemas». Sofía cruzó los brazos. «Has causado suficientes. Valeria está mejor sin verte prometer cosas que no cumples». Las palabras le dolieron como cuchillos, pero sabía que no podía contradecirla. Tenía razón. Había fallado demasiadas veces. «Lo sé», admitió con voz apagada. «Pero estoy intentando cambiar. No te pido que me creas de inmediato. Solo quiero estar cerca de mi hija, aunque sea un poco». Valeria lo miraba con una mezcla de ilusión y temor. Sofía, notándolo, suspiró. «No voy a impedir que la veas», dijo finalmente. «Pero si vuelves a lastimarla, Daniel, no tendrás otra oportunidad».
Él asintió con solemnidad. Lo entiendo. No pienso fallarle otra vez. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que Valeria habló. ¿De verdad vas a cambiar, papá? La pregunta lo atravesó como una flecha. No sabía cómo responder con certeza, porque la lucha en su interior seguía siendo feroz. Pero encontró valor en su propia fragilidad. Voy a luchar, hija. No sé si lo lograré perfecto, pero voy a luchar todos los días. Ella lo observó con seriedad, y aunque no sonrió, sus ojos mostraron un destello de esperanza. Sofía interrumpió la tensión. Ya es tarde, Valeria. Entra, tienes tarea que terminar. La niña obedeció, pero antes de cerrar la puerta volvió a mirar a su padre. Adiós, papá. Ese papá fue un bálsamo inesperado. No era el abrazo que había soñado, ni la reconciliación inmediata que anhelaba, pero era una grieta en el muro de frialdad. Daniel se quedó parado frente al portón cerrado, con lágrimas deslizándose por su rostro. Caminó de regreso con el alma revuelta. Había sido doloroso, pero también un impulso para seguir adelante. Saber que su hija no lo había borrado del todo le dio una razón más para resistir. La noche lo envolvió mientras regresaba a su vecindad, y aunque la ciudad seguía siendo hostil, dentro de él algo nuevo empezaba a florecer, la determinación de no volver atrás. La visita a Valeria había dejado a Daniel con sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de escucharla decir papá aún ardía en su interior como un fuego nuevo. Por otro, la dureza de las palabras de Sofía lo golpeaban una y otra vez. Si vuelves a lastimarla, no tendrás otra oportunidad. Esa mezcla de ilusión y miedo lo acompañó durante días, hasta que la presión de la ciudad y el peso de sus fracasos comenzaron a aplastarlo de nuevo. El dinero se le agotaba. Apenas podía pagar la renta atrasada, y en más de una ocasión pasó la noche con el estómago vacío. El cansancio se le acumulaba en los hombros, y cada paso lo hacía sentir más derrotado. Una tarde, mientras vagaba sin rumbo por las calles, se detuvo frente a una tienda donde varias botellas brillaban tras el vidrio. El recuerdo del sabor fuerte del alcohol lo golpeó con violencia. «Solo una, para quitarme este vacío», se dijo a sí mismo, justificándose. Entró, compró una botella barata y la escondió bajo el abrigo. La llevó hasta su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. El primer trago ardió en su garganta como fuego, pero al mismo tiempo le devolvió esa falsa sensación de alivio que había conocido tantas veces. Bebió de nuevo, una y otra vez, hasta que las lágrimas lo desbordaron. «Soy un idiota», sollozó, apretando la botella contra su pecho. «No puedo cambiar, no puedo». Las horas pasaron y cuando salió tambaleándose de la vecindad, el olor a alcohol lo delataba. Caminó por la calle, perdido, hasta que se encontró con don Ernesto, el lustrador de zapatos que tantas veces lo había saludado con cortesía. El hombre lo miró con decepción. «¿Otra vez, Daniel?», preguntó con voz firme, cruzando los brazos. Daniel trató de sonreír, pero apenas pudo articular palabras. Solo quería olvidarme un rato». Don Ernesto negó con la cabeza, molesto. «No seas cobarde. Olvidar es fácil, enfrentar es lo difícil. ¿Quieres que tu hija vuelva a verte así? ¿Apestando a alcohol, con los ojos perdidos?». Las palabras lo sacudieron más que el mismo licor. Daniel bajó la mirada avergonzado, mientras un nudo le cerraba la garganta. «No hables de mi hija», murmuró como si quisiera protegerse. «La menciono porque es la verdad», insistió Ernesto sin suavizar el tono. «No será Jesús quien te juzgue si sigues así, será tu hija. Ella cargará con las heridas que tú no quieras sanar». El silencio cayó entre los dos. Daniel apretó los puños, sintiendo cómo la rabia y la culpa se mezclaban. Tenía ganas de gritar, de huir, de romperlo todo, pero lo único que hizo fue desplomarse en una banca cercana, con la botella aún en la mano. Ernesto lo observó un momento más y luego suspiró. «Eres mejor que esto, Daniel. Yo lo sé, pero nadie más podrá creerlo si tú no empiezas a demostrarlo». El hombre se marchó, dejándolo solo con sus lágrimas.
Daniel se quedó largo rato mirando la botella, hasta que finalmente la arrojó al suelo con un grito de impotencia. El vidrio se rompió en 1000 pedazos y el líquido se esparció sobre el pavimento húmedo. Esa noche, al recostarse en su cama, no pudo dormir. La culpa lo asfixiaba, pero en lo profundo de su corazón aún brillaba la imagen de Valeria preguntándole: ¿De verdad vas a cambiar, papá? Esa pregunta se clavó como una daga, obligándolo a reconocer que no podía seguir cayendo de la misma forma. Daniel cerró los ojos con lágrimas silenciosas. Sabía que había fallado de nuevo, pero también comprendía que aún tenía una decisión pendiente: levantarse o dejarse hundir para siempre. La resaca de aquella noche fue más dura que cualquier otra. Daniel despertó con la boca seca, el estómago revuelto y un vacío insoportable en el pecho. La botella rota seguía en su mente como un recordatorio de su fracaso. Se levantó tambaleándose, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo agrietado de su cuarto. Los ojos rojos y el rostro cansado le devolvieron la imagen de alguien que no reconocía. «No puedo seguir así», susurró apenas audiblemente. Ese mismo día tomó valor y regresó a la iglesia de la colonia Guerrero. El padre Miguel lo recibió con la misma calma de siempre, aunque sus ojos reflejaban cierta preocupación. «Me caí, padre», confesó Daniel apenas lo vio. «Lo intenté, pero volví a beber». El sacerdote no lo interrumpió. Esperó a que terminara de hablar. «Estoy cansado de fallar», continuó Daniel con lágrimas contenidas. «No sirvo para nada». El padre Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. «Todos caemos, hijo. La diferencia la marca lo que hacemos después. La fe no es ausencia de tropiezos, es levantarse aun cuando el cuerpo duele y el corazón dice que ya no puede más». Daniel bajó la cabeza avergonzado, pero aquellas palabras se incrustaron en su interior. «¿Y cómo me levanto?», preguntó con desesperación. «Sirviendo», respondió el sacerdote sin titubear. «Cuando sacas los ojos de tu propio dolor y miras el de los demás, descubres que no estás solo». Ese consejo marcó el inicio de algo nuevo. El padre lo invitó a participar en las actividades de la parroquia, repartir comida en un comedor comunitario, organizar ropa donada y acompañar a jóvenes que vivían en situación de calle. Daniel aceptó, sin saber bien qué esperar. El primer día, al entregar un plato de arroz y frijoles a un anciano que llevaba días sin comer, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: utilidad. El hombre le sonrió con gratitud, y esa sonrisa le devolvió un pedazo de dignidad que creía perdido. En otra ocasión, se sentó a escuchar a un joven que vivía en las calles del centro histórico. El chico le contó que había sido abandonado por su familia. Daniel, conmovido, no supo qué decir, pero se quedó ahí escuchando, y fue entonces cuando comprendió lo que el padre Miguel quería decir. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de estar presente. Poco a poco su corazón comenzó a sanar. Cada día que servía, sentía que una cadena se rompía dentro de él. La tentación del alcohol no desapareció del todo, pero su fuerza se debilitaba frente a la satisfacción de hacer algo bueno. Una tarde, durante la misa, mientras el coro cantaba suavemente, Daniel cerró los ojos y dejó que las palabras se deslizaran sobre él. Fue entonces cuando lo sintió de nuevo, esa presencia luminosa, serena, inconfundible. Jesús estaba allí, en medio del templo, mirándolo con ternura. No fue una visión larga, apenas un instante, pero bastó para que Daniel comprendiera que estaba en el camino correcto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza esta vez, sino de alivio. «Gracias», murmuró en silencio, mientras apretaba los puños contra el banco de madera. Al salir de la iglesia, respiró profundamente. El aire fresco de la tarde le pareció diferente, como si la ciudad, a pesar de su caos, le ofreciera una tregua. No tenía todo resuelto. Seguía sin trabajo estable, seguía enfrentando tentaciones, y Sofía todavía lo miraba con desconfianza. Pero en su interior
Había un fuego nuevo, un despertar que lo impulsaba a seguir. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel caminó con la frente en alto. Tal vez la lucha sería larga, pero ahora sabía que no estaba solo. El aire de esperanza que Daniel había recuperado no tardó en ser puesto a prueba. La ciudad, con su ruido incansable y su rostro áspero, parecía empeñada en recordarle que la vida no se doblegaba fácilmente. Una tarde, después de ayudar en el comedor comunitario, salió por las calles húmedas tras una llovizna ligera. Caminaba sereno, con el corazón un poco más firme, cuando escuchó una voz conocida detrás de él. Daniel!, gritó Arturo, apoyado en una motocicleta negra estacionada junto a la banqueta. El estómago de Daniel se encogió. No quería enfrentarlo, pero Arturo se adelantó y le bloqueó el paso. «¿Qué pasó, hermano?», dijo con una sonrisa que no escondía la amenaza. «Me dijeron que ahora andas de hombre bueno sirviendo en la iglesia. ¿Qué clase de juego es ese?». Daniel respiró hondo, tratando de no mostrar miedo. «No es un juego. Estoy intentando cambiar». Arturo lo observó con burla. «Cambiar, ¿eh? La ciudad no perdona a los que se hacen los santos. Tú sabes muy bien que aquí uno sobrevive siendo duro, no repartiendo comida a vagabundos». Daniel apretó los puños, pero no respondió. La sonrisa de Arturo se ensanchó. «Además, no olvides que me debes una. Te ofrecí trabajo cuando estabas muerto de hambre y me diste la espalda. Eso no se queda así». El corazón de Daniel latía como un tambor. La calle estaba vacía, y el sonido lejano de los autos parecía burlarse de su soledad. «No voy a entrar en tus negocios, Arturo», dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. «No quiero esa vida». La expresión de Arturo se endureció. Se inclinó hacia él, bajando la voz hasta un murmullo amenazante. «Entonces prepárate, porque en esta ciudad quien dice que no paga caro». Daniel lo miró con pánico, consciente de que Arturo no era un hombre de palabras vacías. Se alejó rápidamente, sintiendo que la amenaza lo seguía como una sombra pegajosa. Esa noche no pudo dormir. Se revolcaba en la cama, escuchando los ruidos de la vecindad, una pareja discutiendo, un niño llorando, un perro ladrando sin descanso. El miedo se filtraba en cada pensamiento. ¿Y si Arturo cumplía su amenaza? ¿Y si se acercaba a Sofía o a Valeria? La idea lo estremecía. En medio de la oscuridad, cerró los ojos y murmuró: «Señor, ayúdame, no sé qué hacer». Entonces, en el silencio de su cuarto, sintió de nuevo esa voz interna, suave pero poderosa. «No temas, porque yo estoy contigo». Las lágrimas rodaron por su rostro. Esa certeza lo sostuvo durante la madrugada, aunque la ansiedad no desapareció por completo. Al día siguiente, en el comedor comunitario, el padre Miguel notó su inquietud. «Te veo preocupado, hijo. ¿Qué ocurre?». Daniel dudó, pero terminó confesando: «Un viejo amigo me está amenazando. Quiere que vuelva a los caminos equivocados. Tengo miedo, padre. No solo por mí, sino por mi hija». El sacerdote lo escuchó con atención y luego le respondió con calma: «El miedo es natural, Daniel. Pero recuerda, la fe no significa ausencia de peligro, sino tener valor para enfrentarlo con confianza. No estás solo». Las palabras le dieron fuerzas. Aún así, cuando cayó la tarde y regresó a su vecindad, el temor volvió. Sentía que cada sombra escondía a Arturo, que cada ruido era una señal de que vendría por él. Caminaba con el corazón encogido, apretando los dientes para no desmoronarse. Daniel comprendía que aquella era su prueba de fuego, mantenerse firme frente al peligro real, no solo frente a su propio dolor. La voz en el puente le había prometido que su historia apenas comenzaba, pero ahora esa historia se escribía con sangre y sudor. Mientras cerraba la puerta de su cuarto, pensó en Valeria. Ella era la razón de su lucha, la fuerza que lo sostenía. Podría perderlo todo, pero no podía perder la oportunidad de volver a ser digno de su confianza. La amenaza de Arturo no tardó en hacerse realidad. Una noche, mientras Daniel regresaba de la parroquia, lo encontró esperándolo en la esquina de su vecindad. No estaba solo. 2 hombres lo acompañaban, ambos con miradas duras y sonrisas torcidas.
Te lo dije, hermano, dijo Arturo acercándose. En esta ciudad no hay espacio para los que se creen mejores. Daniel retrocedió un paso, nervioso. No quiero problemas. Pues ya los tienes, replicó Arturo, empujándolo contra la pared. Vas a hacer un trabajo con nosotros, y si te niegas, peor para ti. Uno de los hombres sacó una navaja, haciéndola brillar bajo la luz amarillenta del poste. Daniel sintió que el miedo lo paralizaba. Está bien, dijo, derrotado. Lo haré. Esa misma noche lo arrastraron a una bodega cercana en Tepito. El ambiente olía a humedad, gasolina y sudor. Le entregaron un paquete envuelto en plástico negro. Solo tienes que llevarlo a la colonia Doctores, ordenó Arturo. Fácil. Daniel sabía lo que estaba haciendo, convertirse en cómplice de un delito. Su corazón latía desbocado mientras caminaba con el paquete bajo el brazo. Quiso huir, tirarlo, pero los ojos amenazantes de los hombres lo persiguieron en cada paso. Cuando llegó al lugar indicado, la policía lo esperaba. El operativo había sido montado esa misma noche, y él, sin saberlo, se convirtió en la pieza más débil del rompecabezas. ¡Alto! ¡Policía!, gritaron rodeándolo. Daniel soltó el paquete de inmediato, levantando las manos. El miedo lo ahogaba. «No es mío, yo solo...» No hubo tiempo para explicaciones. En segundos, fue esposado y llevado a una patrulla. El trayecto hasta la delegación se sintió eterno. Sus pensamientos se agolpaban. Valeria, Sofía, el padre Miguel, las palabras de Jesús en el puente. Todo parecía derrumbarse de nuevo. En la celda, el olor a orina y sudor era insoportable. Un par de hombres lo miraban desde el rincón con desconfianza. Daniel se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas. La culpa lo envolvió como un manto pesado. «Fallé otra vez», susurró con voz quebrada. Recordó la última mirada de Valeria y las palabras de don Ernesto. «Será tu hija quien te juzgue». El dolor era insoportable. Esa noche no pudo dormir. Entre sollozos cerró los ojos y murmuró: «Si todavía me escuchas, si de verdad estuviste conmigo en el puente, no me abandones ahora». Y en el silencio sofocante de la celda, una paz extraña descendió sobre él. No escuchó voces ni vio figuras, pero sintió un calor suave que le devolvió la calma, como si alguien invisible le dijera: «No has terminado. Levántate». Al día siguiente, tras largas horas de incertidumbre, un oficial abrió la reja. «Saliste limpio, Herrera. El paquete no estaba a tu nombre, y no tienen pruebas suficientes contra ti». Daniel lo miró incrédulo. «¿Estoy libre?». El hombre bufó. «Por ahora, pero no juegues con tu suerte». Al salir de la delegación, la luz del sol lo cegó por un instante. Respiró profundo, como si volviera a nacer. Sus pasos lo llevaron directo a la iglesia. Allí encontró al padre Miguel, que lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Me metí en problemas, padre», confesó Daniel con lágrimas. «Pero salí, y esta vez no quiero volver atrás». El sacerdote lo escuchó en silencio, luego asintió. «Dios te ha dado otra oportunidad. No la desperdicies». Daniel cayó de rodillas frente al altar. No era un hombre perfecto, ni estaba cerca de serlo, pero en ese momento comprendió que la redención no era para los que nunca caían, sino para los que decidían levantarse una y otra vez. Esa convicción lo sostuvo mientras abandonaba la iglesia con un nuevo propósito: dejar atrás el pasado, aunque la lucha apenas comenzaba. Después de la celda, cada día para Daniel se convirtió en una oportunidad que debía cuidar como un tesoro frágil. No podía permitirse otra caída, y aunque la tentación lo rondaba como un fantasma, la experiencia en la cárcel había dejado en él una huella imborrable. El padre Miguel, viendo sus ganas de levantarse, habló con unas religiosas que atendían un comedor comunitario en la colonia Doctores. Allí necesitaban manos para preparar comida, limpiar mesas y repartir platos. Daniel aceptó sin dudar, aunque en el fondo le avergonzaba haber pasado de chofer a ayudante de cocina. «No importa lo que hagas», le dijo el sacerdote, «lo importante
es que lo hagas con un corazón dispuesto. La primera semana fue dura. Despertaba temprano, lavaba kilos de verduras, pelaba papas hasta que las manos le ardían y fregaba ollas enormes. El olor a sopa y frijoles se le impregnaba en la ropa. Sin embargo, algo dentro de él cambiaba. Cuando veía a los niños comer con avidez o a los ancianos agradecerle con una sonrisa, sentía que cada esfuerzo tenía un sentido. Un día, mientras servía arroz a un hombre en situación de calle, éste le dijo: «Gracias, hermano. Hoy pensé que no iba a probar nada. Dios lo bendiga». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Comprendió que la dignidad no estaba en el puesto que ocupaba, sino en el amor con que servía. Don Ernesto también lo apoyó. Lo visitaba de vez en cuando en el comedor y le llevaba consejos envueltos en su tono brusco pero sincero. «Mira, Daniel», le dijo una tarde, «la ciudad es dura, pero también sabe recompensar a los tercos. Tú aguanta, porque lo bueno tarda en llegar». Esas palabras lo acompañaban en los momentos de cansancio. La relación con Sofía seguía siendo fría. Ella lo saludaba con distancia cuando lo veía y apenas hablaban lo necesario. Sin embargo, ya no lo miraba con el mismo desprecio de antes. Había algo en su tono que indicaba que, poco a poco, la desconfianza podía convertirse en respeto. Con Valeria las cosas avanzaban lentamente. Al principio lo veía con reserva, como si temiera que en cualquier momento volviera a fallar. Pero Daniel se esforzaba por estar presente. La visitaba con frecuencia, la ayudaba con la tarea y la escuchaba hablar de la escuela. Una tarde, mientras la acompañaba a la papelería, ella comentó en voz baja: «Mamá dice que has cambiado». Daniel la miró sorprendido. «¿De verdad dijo eso?» Valeria asintió, sonriendo apenas. «Sí, aunque todavía no está segura». Aquella mínima señal de confianza lo llenó de fuerza. El proceso no era fácil. Había días en que la soledad lo golpeaba, noches en que despertaba con sed de alcohol y recuerdos de Arturo que lo hacían temblar. Pero cada vez que sentía debilidad, recordaba la celda, el puente y la voz que le había dicho: «Tu historia apenas comienza». Una mañana, mientras fregaba ollas, una de las religiosas se le acercó. «Hermano Daniel, ¿sabe qué? Usted tiene manos de trabajador fiel. No deje que el pasado lo engañe. Dios ya lo está usando aquí». Esas palabras lo hicieron llorar en silencio. Nadie lo había llamado fiel en mucho tiempo. La reconstrucción era lenta pero real. Como un edificio levantado ladrillo por ladrillo, Daniel iba reconstruyendo su vida con cada gesto sencillo. Un plato servido, una palabra de aliento, un día sin beber, una sonrisa de Valeria. Al final de cada jornada, aunque el cuerpo le dolía, caminaba con la frente en alto. Había descubierto que la verdadera victoria no estaba en la rapidez, sino en la constancia, y aunque sabía que el camino aún sería largo, ya no lo recorría con el corazón vacío. Era de noche en la Ciudad de México. El cielo estaba despejado, y las luces de los edificios brillaban como un mar de estrellas artificiales. Daniel, después de una jornada larga en el comedor comunitario, caminaba sin prisa por las calles. Había pasado meses reconstruyendo su vida, aprendiendo a levantarse cada vez que caía, y aunque aún llevaba cicatrices profundas, sentía que ya no era el mismo hombre que había estado al borde del puente. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hacia el puente de Nonoalco. Se detuvo al reconocer el lugar. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Allí, en ese mismo borde, había estado a punto de acabar con todo. Allí también había escuchado las palabras que cambiaron su destino. El recuerdo era tan vívido que el aire mismo parecía cargado de la misma energía de aquella noche. Se apoyó en la barandilla, mirando hacia abajo. Los autos pasaban veloces, dejando rastros de luces en el asfalto. El ruido de la ciudad era fuerte, pero dentro de él había un silencio distinto, uno que invitaba a la reflexión. Si no hubiera escuchado esa voz, susurró para sí mismo, no estaría aquí. El viento sopló suavemente y de pronto lo sintió, la misma presencia luminosa que lo había salvado meses atrás. Giró la cabeza
y allí estaba. Jesús, sereno, vestido de blanco, caminaba hacia él con la misma calma de aquella primera vez. El corazón de Daniel se aceleró, pero no de miedo. Esta vez no era el hombre desesperado que temía al vacío, sino alguien dispuesto a escuchar. «Has regresado», dijo Jesús con una sonrisa leve como quien habla a un viejo amigo. Daniel bajó la mirada, conmovido. «No soy digno. He fallado tantas veces». «Y aún así estás aquí, luchando», respondió la voz con firmeza. «Eso es lo que importa». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Daniel. «Me siento tan pequeño, Señor. He perdido tanto». Jesús se acercó un poco más. «No te he llamado para que te sientas grande, sino para que seas luz. Las heridas que llevas no son cadenas, son testimonios. Otros verán en ti que la esperanza existe incluso en los más rotos». El viento se volvió más cálido, y Daniel sintió un fuego en el pecho. «¿Y si vuelvo a caer?», preguntó con voz temblorosa. Jesús lo miró con ternura. «Entonces me volveré a encontrar contigo, porque no abandono a los míos. Pero recuerda, ahora no caminas solo. Tienes a tu hija, a tu comunidad y a cada vida que tocas cuando sirves. Ellos son tu misión». El silencio lo envolvió por un instante. Daniel cerró los ojos dejando que esas palabras se grabaran en lo más profundo de su alma. Ya no había miedo en su interior, solo gratitud. «Gracias», murmuró. «Gracias por no dejarme caer». Jesús extendió una mano, no para tomarlo, sino como señal de confianza. «Has encontrado el camino. Ahora sé luz para los demás». En ese momento, la figura se desvaneció suavemente, como si se fundiera con la brisa nocturna. Daniel se quedó solo en el puente, pero con el corazón lleno de certeza. Ya no era el hombre derrotado que buscaba el final, sino alguien dispuesto a vivir con propósito. Se apartó de la barandilla y comenzó a caminar. Cada paso era firme, cada respiración estaba llena de vida. Sabía que aún quedaban pruebas, pero también sabía que ya no volvería a ser el mismo. El puente de Nonoalco, que había sido símbolo de su desesperación, se convirtió esa noche en el altar de su transformación definitiva. Los días posteriores al encuentro en el puente marcaron un antes y un después en la vida de Daniel. Ya no caminaba con la mirada hacia el suelo, ni con el peso insoportable de la culpa en los hombros. Sus pasos eran firmes, guiados por la certeza de que no estaba solo y de que la vida, con todo y sus heridas, aún podía ser vivida con propósito. El trabajo en el comedor comunitario se volvió parte esencial de su rutina. Cada plato servido, cada sonrisa recibida y cada palabra de aliento compartida reforzaban su convicción. Ya no lo hacía para escapar de sí mismo, sino porque entendía que en servir estaba la verdadera grandeza. Con Sofía, la relación cambió lentamente. Al principio su trato seguía siendo distante, pero con el tiempo empezó a reconocer la diferencia. Una tarde, al recoger a Valeria de la escuela, Sofía lo miró a los ojos y dijo: «Te ves distinto, Daniel. Más en paz». Él sonrió con humildad. «No soy perfecto, Sofía, pero he aprendido que puedo luchar cada día para ser mejor». Ella asintió, y por primera vez en años no había reproche en su mirada, sino respeto. Con Valeria, los avances fueron aún más significativos. Pasaban tardes enteras conversando, haciendo tareas o caminando por los parques de Coyoacán. Ella volvía a reír con él, aunque de vez en cuando sus ojos mostraban cierta cautela. Una tarde, mientras comían helado, Valeria lo sorprendió. «Papá», dijo con timidez, «me gusta cuando vienes. Ya no siento que me vas a fallar». Daniel sintió un nudo en la garganta. «No sabes cuánto significa para mí escucharte decir eso, hija. Prometo seguir luchando por ti, siempre». Ese papá, dicho sin miedo, fue la confirmación de que el camino, aunque duro, valía la pena. Los meses pasaron y Daniel se convirtió en un referente dentro de la comunidad. No solo ayudaba en el comedor, también organizaba actividades para jóvenes que vivían en las calles o estaban en riesgo de caer en la delincuencia. Compartía su historia sin vergüenza,
como testimonio de que incluso desde el borde más oscuro podía encontrarse una salida. Yo estuve donde ustedes están, decía en más de una ocasión. Sentí que ya no valía nada, que mi vida había terminado. Pero descubrí que aún en la noche más oscura hay una voz que te recuerda que no es tu hora, que todavía puedes levantarte. Muchos lo escuchaban con atención, algunos con incredulidad, pero siempre había alguien que se le acercaba después para pedirle consejo o simplemente para hablar. Daniel entendía que esa era su misión, ser luz en medio de la oscuridad. El recuerdo del puente nunca lo abandonó. Cada vez que pasaba cerca, levantaba la vista y respiraba hondo. No lo veía ya como un lugar de derrota, sino como el sitio donde había comenzado su renacimiento. Allí había escuchado la voz que lo rescató, y allí había comprendido que la vida, incluso en su miseria, era un regalo. Una noche, mientras cenaba con Valeria y Sofía, ambas rieron con complicidad por una anécdota escolar. Daniel las miró conmovido. No tenía riquezas ni lujos, pero lo que veía en esa mesa era todo lo que alguna vez había soñado: familia, amor, reconciliación. En silencio, agradeció una vez más. Su historia no era la de un hombre perfecto, sino la de alguien que se había levantado desde las ruinas. Y ahora, cada día, al mirar a su hija a los ojos, encontraba la confirmación de que la promesa del puente se había cumplido. Todavía quedaba mucho por vivir. Querido oyente, si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal. Cada relato guarda un mensaje de esperanza, de lucha y de fe. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo más historias que pueden tocar tu corazón.